Salmo 147, versículo 5. Hoy veremos la infinitud de Dios, o esta característica de Dios, el ser infinito. Salmo 147, versículo 5 dice así la Escritura, y leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Amén. Dios Padre, te damos gracias porque nos permites, Señor, estudiar tus atributos. Por medio de tu misericordia, por medio de tu amor, Señor, nos permites estudiar estas cosas para que podamos conocerte más. Danos, Señor amado, la sabiduría, el entendimiento, la comprensión, Señor, para que así cada uno de nosotros pueda entender con claridad que tenemos un Dios tan grande, tan todopoderoso, pero que necesitamos conocer más de lo que las Escrituras nos revelan acerca de Él. Queremos conocerte, Señor, porque la palabra del Señor nos manda en el libro de Jeremías, en el capítulo 9, de que debemos deleitarnos en conocer y entender al Señor. Por amor de tu precioso nombre, mi Cristo, te suplico y te ruego que nos permitas estudiar tus atributos divinos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como usted bien lo sabe, estamos viendo los atributos de Dios, los atributos de nuestro Dios Todopoderoso. Y estamos viendo estos atributos, obviamente, desde la perspectiva bíblica, pero a la vez utilizando, ¿cierto?, nuestra confesión de fe, que podemos, ¿cierto?, ver en la página 14, en la sección 2, sobre Dios y su divinidad. Estamos viendo porque todas estas cosas que estamos viendo como características de Dios, o sus atributos, obviamente son el reflejo de lo que la Biblia nos dice acerca de Dios. Hemos visto en primer lugar que el Señor nuestro Dios es un Dios único, es decir, no tiene comparación. No hay nadie como Él. La palabra del Señor nos ha enseñado que solamente hay un Dios. Y usted dirá, ¿y qué pasa con los demás dioses que los chinos hacen siempre? Están continuamente haciendo dioses. ¿Qué pasa con aquellas personas, aquellas culturas que siguen creando dioses? ¿Qué pasa con las estatuas que la gente sigue levantando? Según las Escrituras, son falsos dioses. Amén. Porque solamente hay un Dios único. Pero no solamente hay un Dios único, sino que también hay un Dios único que está vivo. Tenemos un Dios que está vivo, es decir, puede oírnos. Amén. Tiene vida, no es como una estatua que usted la toca y es algo frío, es algo que nunca le va a escuchar. Dios no necesita una imagen visible, Dios no necesita mostrarse a usted de manera física para mostrar que Él está aquí. Nosotros podemos orar a Él y Él nos va a escuchar porque Él está vivo. Hemos visto también que no solo nuestro Dios es un solo Dios, no solo Él es único, no solo Él es vivo, sino que Él también es verdadero. Amén. Es decir, no solo nuestro Dios tenemos la certeza de que Él puede escucharnos porque Él está vivo, por ejemplo, sino que también cada una de las promesas que nos ha hecho en las Escrituras, Él, como un Dios verdadero, las va a cumplir de acuerdo a su propósito y de acuerdo a su voluntad. Ahora vemos que la vez pasada vimos, dice, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo. Es decir, vimos lo que se conoce como atributo de Dios, la aceidad de Dios. Vimos cómo Dios en su aceidad es autoexistente. Él no necesita de usted, no necesita de mí. Él no necesita de los seres humanos, ni siquiera de los seres creados. Él existe por su propio poder y Él nunca tiene necesidades porque Él es un todo. Amén. Él nunca tiene necesidades porque solo Él tiene aceidad
Solo Él tiene la capacidad de existir por su propio poder. No hay nadie que se pueda comparar a Él. No hay nadie que pueda a Él quitarle la vida, porque Él es el dueño de todas estas cosas. Entonces, cuando entendemos la aceidad de Dios, la aceidad de Dios, entendemos que Dios no nos necesita. Dios no nos necesita. Por eso, ¿qué le dijo a los fariseos que se podían ellos agrandar de que eran hijos de Abraham? El Señor le dijo, yo puedo levantar de esta piedra, hijos de Abraham. Entonces, solo Dios tiene aceidad. Si usted está en sus caminos, es solo porque Él lo ha querido, no porque Él lo necesita a usted o me necesite a mí. Dios, en su misericordia, nos ha elegido. Ahora vemos la posterior característica de que Dios es infinito en su ser y perfección. Dios es infinito en su esencia y en su perfección. No solo estamos diciendo de que Dios es infinito, que Él no se termina, o algunos podrían decir eso es solo que Dios es eterno. No, la palabra infinito abarca a eterno, abarca omnisciente, omnipresente, omnipotente, abarca todas esas subcaracterísticas. Porque cuando hablamos de la infinidad de Dios, estamos hablando, en primer lugar, categorizando lo que estamos hablando como atributos de Dios. Es un atributo incomunicable. Porque nosotros no podemos comprender lo que la palabra infinito significa. Aunque existe la palabra infinito. Existe la palabra infinito, pero no podemos comprenderla en su totalidad. Cuando hablamos de que Dios es infinito en su ser y perfección, estamos hablando que Él es el estándar más grande que existe. Y es un estándar que no tiene límites. Cuando hablamos de que Dios es infinito, hablamos de que Dios no tiene límites. Dios no está limitado por las adversidades o cosas que puedan pasar. Los seres humanos sí somos seres limitados. Porque si pasa alguna catástrofe como un terremoto, eso ya nos cambia nuestro diario vivir. Si viene, por ejemplo, esta enfermedad como el COVID, y afecta y nos cambia absolutamente toda nuestra manera de vivir. Pero este planeta puede explotar, el universo mismo puede explotar, pero Dios va a seguir siendo Dios y va a seguir siendo infinito, porque Dios no necesita de nosotros como vimos en la aceidad, pero Dios en su esencia no tiene límites. Dios no tiene límites. Al hablar acerca de las cualidades de Dios, debemos estar de acuerdo de que la única manera en la que usted y yo entendamos a un Dios infinito, un Dios que tiene aceidad, la única manera en que podamos entender estos atributos incomunicables es a través de lo que Dios expresa de sí mismo. Es decir, cuando hablamos de los atributos incomunicables, es algo que nunca podemos entender. Y si Dios, dentro de su voluntad soberana, eligiera no darse a conocer, ninguno de nosotros podría conocerle. Porque sus atributos son tan excelsos que no tienen comparación en esta tierra. Dios en su esencia es un ser infinito. Y infinito en ser y perfección. O sea, cada uno de sus atributos son el nivel máximo, pero ese nivel no es un tope, ese nivel es sin límites. Cuando hablamos de la justicia de Dios, no decimos que la justicia es solo los 10 mandamientos, no decimos que solamente son los 613 mandamientos. Hablamos de que la justicia de Dios es algo que no tiene límite, es algo tan grande, por eso decimos que la salvación es imposible que pueda ser por obras. Porque la justicia de Dios, saciar la justicia de Dios, no puede ser saciada por algo humano. Solamente alguien infinito puede hacerlo. Por eso el Padre ha enviado a su único Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios es un ser infinito. Pero ¿cómo podemos llegar a entender, nuevamente, ¿cierto? ¿Cómo podemos llegar a entender estos atributos incomunicables? Atributos que usted no puede ver en el diario vivir.
¿Cómo lo podemos entender? Solamente lo podemos entender de acuerdo a la revelación especial de Dios. Recuerde que existe dos tipos de revelación: la revelación natural y la revelación especial. La revelación natural es la que toda persona que nace sobre la faz de la tierra puede contemplar. Es la creación, Amén. la naturaleza, todo lo que Dios ha creado. Eso vendría a ser, ¿cierto?, la revelación natural. Porque si creemos de que una mesa la fabricó alguien con un propósito y con un fin, así también creeremos que este universo no fue creado de la nada, porque la nada nunca puede crear algo, sino que un todo puede crear algo. Amén. Entonces, al contemplar este tipo de cosas, vemos que cada cosa que se ha hecho, alguien la hizo. Entonces, de manera natural podemos comprender que un ser superior hizo todas las cosas. A eso le llamamos revelación natural. Y la revelación especial son los 66 libros bíblicos. No entienda la revelación especial como sueños, visiones y cosas que usted puede imaginarse. No, revelación especial son los 66 libros, los cuales el Señor, nuestro Dios, se ha revelado. Y aunque entendiéramos estos 66 libros, solamente esto es un leve susurro de Dios. Pero por medio de este leve susurro de Dios, lo cual son estos 66 libros bíblicos, podemos llegar a entender esto. ¿Qué quiere decir que Dios es infinito? ¿Qué quiere decir que Dios tiene infinitud en su ser y perfección? A.W. Tozer, un predicador de la antigüedad, dijo de esta manera con respecto a este caso: la infinitud de Dios supone ausencia de límites. Es decir, Dios no tiene límites. Cuando hablamos de la infinitud de Dios, estamos hablando de que Dios no tiene límites, o tiene ausencia de límites. Y es imposible para una mente limitada captar lo ilimitado. Una mente limitada no puede captar lo ilimitado. Debemos pensar un grado por debajo de aquello que estamos tratando de pensar. Cuando hablamos de los atributos incomunicables de Dios, son atributos que escapan de nuestra razón, escapan de nuestro conocimiento y entendimiento de las cosas. Entonces Tozer, este predicador de la antigüedad, está diciendo que para poder comprender estos atributos incomunicables, como lo es su infinitud en ser y perfección, estamos como un peldaño abajo. Y tenemos que estudiar este tipo de cosas desde una perspectiva un poco más baja. ¿Por qué? Porque no podemos entender lo que es infinito. Pero sí podemos entender que esa palabra existe, y sí podemos entender que Dios ha dejado esta palabra en las Escrituras, y sí ha dejado ejemplos que, si bien van a ser limitados, sí nos van a dejar una idea de lo que esto significa. Entonces podemos concordar con este predicador, porque es algo bíblico lo que él está diciendo, porque es obvio y lógico lo que dice este predicador, al ser un atributo incomunicable, es decir, una característica que habita solamente en Dios. Nos vemos obligados a pensar aquello que no podemos comprender. Llegamos a pensar esto que no lo vamos a poder comprender, pero Dios nos ha dejado esto. Podemos estar tranquilos, porque si bien no podemos llegar a comprender en su totalidad estas cosas, le damos gracias a Dios por esta revelación especial. Porque si no fuera por estos 66 libros bíblicos y solamente con la revelación natural, habría muchísimas cosas que no podríamos entender. Muchísimas cosas que no podríamos comprender. Pero Dios ha hecho, por medio de su misericordia, visible sus atributos de una manera que usted y yo lo podamos comprender. Hemos dicho, Dios no tiene límites. Dios tiene ausencia de límites. Es decir, Él no conoce lo que los límites significan. Él no conoce lo que estas cosas significan, porque Él, en su ser, está ausente de los límites. Están ausentes estas cosas. Entonces, ¿qué ejemplo podemos ir viendo por medio de las Escrituras? De acuerdo a la infinitud de ser. Es decir, la esencia de Dios es ser infinito. Él no sabe cómo ser finito. Él sabe cómo ser infinito. Pero Dios, en su
ciencia, en su entendimiento, en su comprensión de las cosas es tan grande que Él puede rebajarse y explicarnos con manzana las cosas. Me refiero, ¿cierto?, a explicarnos con ejemplos que usted y yo podamos comprender. ¿Qué significa que Dios es infinito? Alguno podría levantar la mano y alguno podría decir infinito significa eterno. Dentro de lo infinito está lo eterno, porque algo que no, la vida no tiene cierto fin dentro de la eternidad, ni principio ni fin. Pero también podemos decir que es omnipotente, y eso también viene a ser infinitud, porque omnipotente dice que tiene todo el poder, entonces no hay límites dentro del poder de Dios. Hay ausencia de límites en el poder de Dios. Cuando hablamos de su omnisciencia, es decir, de su conocimiento, hablamos por medio de las Escrituras esto, de que Dios, su conocimiento no es limitado. No tiene límites este conocimiento. Por eso me gusta mucho la confesión de fe. Por eso no estoy diciendo que esto es un libro que uno inventó, no. Estos fueron hermanos de la antigüedad. Hermanos de la antigüedad que se juntaron a estudiar la palabra del Señor y empezaron a escribir esto, pero fundamentado en la palabra de Dios. Entonces por eso llegamos a comprender la infinitud de Dios. Dios como un ser infinito. Veamos por medio de ejemplos bíblicos. Sabemos que no vamos a poder verlos todos, pero sí puede tener, por medio de esta enseñanza acerca de los atributos de Dios, y precisamente de acuerdo a la infinitud de Dios en su ser y perfección, podemos ir teniendo ideas de esto, para que usted vaya buscando más texto y vaya aprendiendo más de esto. Job, capítulo 5, versículo 6, acerca de la infinitud de Dios. Job, capítulo 5, versículo 6. ¿Qué podemos entender con respecto a esto? Dice así la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 5, versículo 6. Perdón, versículo 9. Ahí sí. Aquí me había equivocado. Job, capítulo 5, versículo 9. Dice: el que hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Cuando hablamos de la infinitud de Dios, por eso no podemos solamente clasificar la infinitud de Dios como un solo aspecto. Cuando hablamos de infinito en su ser, estamos hablando, es decir, todos sus atributos son infinitos. Todos sus atributos. Cuando a veces, ¿cierto?, vemos ciertas características que alguna persona tiene. Siempre una persona tiene fortalezas y también tiene debilidades. Amén. Podemos ser fuertes en tal cosa, pero también somos débiles en cierta cosa. Pero Dios es infinito en todo. En todo excede, en todo, ¿cierto?, no tiene límites. Es imposible poder comprenderlo. Y aquí en este caso dice que Dios hace cosas grandes e inescrutables. Cuando hablamos de algo que es inescrutable, estamos diciendo que es algo que nosotros no lo podemos cuantificar. Entonces, cuando hablamos acerca de lo que es la grandeza de Dios, estamos hablando de lo que Él es en su poder, de lo que Él es en su esencia, de lo que lo hace diferente a todo lo creado. Porque la grandeza de Dios es lo que lo hace a Él ser Dios. Entonces lo que Él lo hace ser Dios y lo hace destacar por encima de todos, es primero entender que su grandeza es inescrutable, es decir, no se puede cuantificar. Entonces, como principio, entendemos que Dios no es como que se colocara con alguien así, ¿me entiendes? Como algunos han dicho, no, el Dios está aquí, el diablo está aquí. No, el diablo está, sí, o el enemigo y todas estas cosas están a un cierto alcance, y Dios ni siquiera te lo puede colocar en un límite, porque Él está en un infinito, inalcanzable. No hay nadie que ni siquiera pueda llegar ni a un 1% de Él. Entonces, no solo aquí este verso 9, por medio de Job y por medio de este lenguaje poético, nos está diciendo que las cosas, el Señor hace cosas grandes y hace cosas, cierto, inescrutables, y sus maravillas son sin número. Es decir, las cosas que el Señor hace son sin número. Si usted pudiera de alguna manera contar las cosas que el Señor ha hecho,
desde el principio de la creación hasta ahora y hasta lo que va a ser en el futuro, nos quedaríamos cortos. No existen números que pudiesen cuantificar las maravillas que el Señor ha hecho. Porque Dios, en sus maravillas, en sus grandezas y en las cosas que hace, es inescrutable. Es infinito. Es infinito. Pero Dios no solo es infinito en las cosas que hace. También debemos comprender por medio de cosas creadas y así comparar qué es lo que significa infinito. Mire, Job capítulo 1, versículo 12 nos dice así la escritura. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, con respecto a Job, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Satanás tiene el control absoluto de las situaciones y de las cosas? No. ¿Por qué? Porque Dios es quien establece los límites. Amén. Entonces, podemos decir, Satanás tiene límites. Satanás tiene límites. Satanás como un ser creado tiene límites. Y si ese enemigo que se hace llamar tan poderoso tiene límites, eso quiere decir que cada ser creado tiene límites. El cabello de una persona llega hasta un cierto momento de crecimiento. La altura de una persona llega hasta un cierto nivel de crecimiento. Lo que podamos ir entendiendo llega a un cierto nivel de crecimiento. El poder que una persona alcance tiene un cierto límite. Entonces cuando comparamos a estos seres creados, o a nosotros como seres creados, aún los más poderosos de ellos, ni siquiera llegan a lo más mínimo a compararse con el Señor. Porque Dios es infinito en su ser. Pero Él no solo es infinito en cualquier cosa, sino que es infinito en su perfección. ¿Me entienden, no? Entonces cuando hablamos de la bondad de Dios, hablamos que Él es infinito. Pero cuando hablamos de la maldad, no puede ser porque Dios es perfecto, ¿me entiendes? Entonces por eso Dios es infinito en todo, pero en todo lo que tiene que respecto a la perfección. Todo lo que es perfecto, Dios es infinito en todo eso. Pero todo lo que es malo, todo lo que es hecho de mala manera, eso no está en Dios. No está en las cosas de Dios. Entonces algunos se preguntarán, entonces, ¿qué salió mal? ¿Qué salió mal en la creación? Absolutamente nada. Porque Dios creó todas las cosas perfectas. Creó a un hombre perfecto. Satán al principio no se llamaba así. Fue creado perfecto. Fue creado, toda la creación fue creada de manera perfecta. Quien transgredió las cosas fue el ser humano. Fue el ser creado. Fue el que transgredió las cosas e hizo que todo esto decayera. ¿Es culpa de quién? ¿De Dios? No, del ser humano, porque Dios hizo todas las cosas perfectas. Pero el ser creado fue el que hizo que todas estas cosas pasaran. Entonces cuando una persona, al no entender la infinitud de Dios, ve la televisión y ve que todas estas cosas están pasando, dice, ¿y qué pasa con Dios que no hace algo? Pero en vez que se preguntara, esto es consecuencia de lo que hemos hecho como humanidad. Esa gente que está haciendo cosas tan aberrantes es consecuencia de lo que la humanidad ha querido, no lo que Dios ha querido. Dios nos ha creado perfectos, pero desde que Adán y Eva pecaron, el pecado ha afectado cada área del ser humano. Entonces es imposible que podamos de alguna manera llegar a la perfección que teníamos antes por medio de nuestros propios esfuerzos. Solamente Dios, por medio de la santificación, por medio de las abundantes riquezas de su gracia, dice, como dice 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios tiene que renovar a esa criatura para volverla, ¿cierto?, a poner en su estado que pertenecía al principio. El libro de Lucas capítulo 21, verso 33. Lucas 21, 33. Los seres creados tenemos límites. Dios no tiene límites en las cosas que hace. Lucas capítulo 21, versículo 33, dice así la escritura.
el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Cuando hablamos de la palabra pasarán, está hablando en la palabra griega original que será quitado de la mirada. Es decir, el cielo y la tierra van a desaparecer, pero las palabras de Dios van a permanecer. ¿Y eso qué quiere decir? Que la creación tiene límites. Y tiene los límites que Dios le ha permitido tener. Si las dimensiones del planeta Tierra son de este tamaño, si la atmósfera es de determinada manera, si todas las cosas que hay o lo que están haciendo hoy en día los científicos están viendo en ese planeta Marte, si hay agua, si hay condiciones para la vida, pero si uno se va, ¿cierto?, a comprender las cosas, Dios ha hecho las cosas como Él ha querido, porque Él no tiene límites, pero nosotros sí tenemos límites. Amén. ¿Por qué un ser humano actualmente no puede ir al planeta Marte y caminar por ahí y andar como aquí? Porque tenemos límites. Si bien el hombre se esfuerza por ir incrementando eso, ni siquiera alcanza a llegar a algo que se parezca a lo infinito. Dios no tiene límites, porque es infinito en su ser y perfección. Pero nosotros somos limitados en nuestro ser. Somos limitados en nuestra esencia. La esencia de la creación es ser limitada. En cambio, Dios es infinito. La esencia de Dios es ser infinitamente perfecto. Dios es infinito, sin límites en todos sus atributos. Como estudiamos la vez pasada, la aceidad de Dios, de que Él sea autoexistente, eso toca todos los atributos de Dios. Así también la infinitud de Dios toca todos los atributos que Él tiene. Porque Él es santo en infinitud. Él es justo en infinitud. Porque todos sus atributos son en un nivel que no puede limitarse a una capacidad. Es algo que no se termina nunca. Por eso vemos esa figura que el Señor nos muestra, esa imagen de un trono en el cual sale un río desde ese trono. Y desde ese trono esa agua, ¿cierto?, es un agua que nunca se acaba. Por eso Jesús tomó esa figura, dice que el que bebe de esta agua humana va a volver a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Es decir, cuando Dios da estas cosas, como lo es su palabra, como lo es su espíritu, como lo es esa cierta esencia del Señor, es algo que no tiene límite. Por eso nunca, ¿cierto?, las cosas del Señor, su amor, su poder, nunca se van a terminar porque no tienen límites. No es como una batería que le puede alcanzar a durar unos ciertos días o unos ciertos meses, se va a terminar. Algunos también científicos dicen que la energía que hace que este planeta sobreviva en algún minuto se va a extinguir. Algunos ven ese poderoso sol que hay, pero también han dicho que el sol en algún momento va a dejar de funcionar. Porque todas las cosas que son creadas tienen límites. ¿Y quién le ha puesto sus límites? El Señor. El Señor es el único que le ha puesto límites a todas estas cosas. Amén. Salmo 145. Salmo 145. Estamos viendo y estudiando en los atributos de Dios la ausencia de límites que Dios tiene, porque Dios es infinito en su ser y perfección. El libro de Salmos, capítulo 145, versículo 3 dice así la Escritura: Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. ¿Qué significaba inescrutable? Que no puede ser averiguado. La grandeza, lo hemos dicho anteriormente. ¿Qué significa grandeza? Lo que hace a Dios sobresalir de las demás criaturas. Hay personas que pueden en este mundo sobresalir por el dinero que tienen, pero aún ese dinero es un dígito que tiene límites. Amén. Los que entienden de números entenderán que los números llegan hasta ciertos límites. Aún ni siquiera los números que una persona vaya haciendo son infinitos.
Porque llega un minuto que una persona llegará a contar y hasta ahí. Pero nadie más ha inventado más allá un sistema numérico que llegue al infinito, es imposible. Porque un ser humano siempre va a llegar hasta un cierto límite. En todas las cosas que hace. Pero lo que hace que Dios tenga una grandeza inescrutable es que Dios lo que lo hace sobresalir de sus criaturas es algo que no tiene un límite. Tiene ausencia de límite su grandeza. Entonces nadie nunca jamás, ni que se esfuerce, va a poder ni siquiera compararse al Señor. En algún instante nadie. Nadie. Por eso cuando el Señor hizo las cosas al principio y precisamente el ser humano, dijo que lo iba a hacer a su imagen y a su semejanza. No dijo que lo iba a hacer igual. Lo iba a hacer a su semejanza. Porque Dios es infinito, entonces no puede hacer algo que sea infinito, porque Él es infinito solamente. Solo Él, su esencia es así. Entonces Dios cuando hace algo siempre va a hacer seres limitados. Porque un hombre, una mujer, un ángel, un ser creado no puede no tener límites, porque solamente esa es una característica de Dios. Porque en lo que lo hace distinguirse de las demás criaturas, lo que hace distinguir a Dios de las demás criaturas es que Él en su grandeza no tiene límites, porque Él es inescrutable. Es decir, ¿cómo lo podríamos decir? Su grandeza inescrutable, en palabras entendibles, es Dios es superior, Dios en su superioridad es infinito. Dios en su superioridad es infinito. Es superiormente infinito en perfección. El libro de Romanos capítulo 11, hablando de la infinitud de Dios, Romanos capítulo 11, versículo 33, nos explica el Señor acerca de esto y dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría. Entonces ve la sabiduría y la ciencia de Dios como una profundidad de riquezas. Es como una mina, como vemos la mina del Teniente, donde se extrae lo que es el cobre y algunos otros metales. Amén. Pero aún eso, los geomensores dicen esto tiene límites para 2040, 2050. Cuando se coloca, ¿cierto?, o se extrae mineral, siempre ese mineral tiene límites. Pero cuando vamos a esta mina, ¿cierto?, poniéndolo de una imagen, de una manera gráfica, a esta mina donde vamos a ver las riquezas que Dios tiene, aquí el apóstol Pablo está diciendo que la sabiduría y el conocimiento de Dios son como esa mina que nunca se acaba, son como esas riquezas que usted está buscando ahí, pero no se terminan nunca. Porque es una profundidad que es incansable, no, nunca vamos a poder entender todo, no, aunque usted diga, yo he estudiado la Biblia desde que tengo 5 o 12 años y ahora tengo 80 años. Pero una persona cuando llega a 80 puede llegar hasta 100, pero nunca va a poder decir conozco a Dios ahora, aunque se dedique a estudiar la palabra del Señor todo ese tiempo. Va a terminar igual que Job, va a decir cuál leve susurro he oído de él. Pero Dios sí quiere ser conocido, aunque sabe que usted y yo no vamos a poder conocerle en su infinitud. Él quiere que nosotros conozcamos estos aspectos. Amén. Porque al tener una perspectiva acerca de Dios, de acuerdo a su revelación especial, que son estos 66 libros, vamos a tener una visión acertada de quién es Dios. Si creemos que Dios no tiene límites, no vamos a llegar en algún momento a decir, ¿qué va a pasar con mi vida? Si uno entiende que Dios no tiene límites y Él ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Si vemos que Dios no tiene límites, eso nos lleva a pensar de que no hay nadie que le pueda ganar alguna vez al Señor. Cuando Él dice que a su oveja nadie la va a arrebatar de su mano. Es decir, vemos que hasta eso está afirmando que Él no tiene límites, esa ausencia de límites, porque Él puede llegar a decir, estas son las personas que yo salvo. Nadie las puede sacar de aquí. Ni siquiera esas mismas personas que están ahí pueden sacarse de ahí. Porque no hay nada
ni nadie que pueda romper los límites de Dios. Nosotros somos seres limitados, pero Dios, en su ser y perfección, tiene ausencia de límites. Entonces vemos sabiduría infinita, riquezas infinitas, ciencia infinita. ¿Y qué sigue diciendo aquí? Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es decir, son incuantificables tus caminos y son insondables, es decir, es imposible poder llegar a esta profundidad de lo que es los juicios y los caminos de Dios. Solo en el verso 33 encontramos sabiduría infinita, riqueza infinita, ciencia infinita, juicios infinitos, camino infinito. Si bien nunca vamos a poder llegar a entender lo que infinito significa, si esto nos hace entender que sobrepasa el límite de los seres creados, sobrepasa el límite de manera... Es como cuando algunos veían, ¿cierto? Cuando Usain Bolt corría y le ganaba todo y podía mirar para atrás y nadie ni siquiera estaba cerca de él. Pero aún eso ni siquiera podría representar la infinitud de Dios. Si tomáramos ese ejemplo, tampoco estaríamos como oscureciendo la infinitud de Dios. Porque no hay nadie ni siquiera que pueda estar cerca de lo que es la infinitud de Dios. El Salmo 90, verso 2. El Salmo 90, verso 2. Hablando las Escrituras de este Dios, el cual servimos, el cual las Escrituras nos dan una perfecta descripción de que es Dios. El Salmo, capítulo 92, versículo... Salmo 90, ahí está. Salmo 90, verso 2. Dice así: antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Amén. ¿Qué está diciendo por medio de esta palabra? Tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú eres infinitamente Dios. Eso está diciendo porque de generación en generación, de siglo tras siglo, está queriendo decirnos de esta manera gráfica: Dios es infinito. Y no es solo que Dios es infinito, sino que Dios ha sido y es y será infinitamente Dios. No hay un momento en el cual Dios no lo haya sido, porque su esencia ha sido siempre ser Dios. Entonces aquí queda derribada ese argumento que dicen aquellas personas que no creen en Dios. ¿Pero quién creó a Dios? Nadie, lógicamente nadie, porque Dios siempre ha sido Dios. Dios es infinitamente Dios. Y si usted podría decir, pero eso es imposible, siempre hay algo que tiene que crear algo. No, por algo existe la palabra infinito. Entonces, si Dios es Dios y Dios es un ser infinito, eso quiere decir que Dios siempre ha existido y siempre va a existir y siempre existirá, porque Dios es infinitamente Dios. Dice, antes de que naciesen los montes, antes que formase la tierra, antes que formase el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Amén. Tú eres infinitamente Dios. Job 42:2. Job 42:2. Dice así la Escritura. Job 42:2. Dice así: yo conozco que todo lo puedes. ¿Qué está reconociendo Job al final cuando adquirió esta sabiduría? Cuando pasó de ser un hombre justo a un hombre sabio. ¿Qué entendió este hombre? De que Dios no tiene límites. Señores, que estoy pasando esta prueba, estoy pasando esta dificultad, ¿qué está pasando? Quizás Dios no está, no sé si Él está. Él está ahí. Él permitió eso. ¿Y por qué lo permitió? Según su propósito soberano. Job al final no termina diciéndole a Dios, Dios, ¿por qué me pasó esto? No termina diciendo eso, ni siquiera preguntándoselo. Porque él ya lo entendió en el capítulo 39, 40 y 41. Entendió que Dios hace como Él quiere, Él hace las cosas como Él quiere. Porque Él es infinitamente Dios, y si Él es infinitamente Dios, y para Él no hay ningún límite, ¿qué nos queda a nosotros? Confiar en Él, ¿no? Amén.
confiar en este ser infinito y sin límites. Confiar que cuando estemos en la prueba, en la dificultad, cuando estemos en las cosas adversas que vengan a nuestras vidas, Dios siempre va a tener el control. Porque Él es infinito en todos sus atributos. Si Él dijo que ha tenido misericordia de nosotros, la va a tener hasta el final. Porque su misericordia para aquellos escogidos de Dios no tiene límites. La gracia que Dios ha extendido sobre sus escogidos no tiene límites. Pero ahí viene muchas veces la humanidad nuestra, o las maquinaciones del enemigo, colocándonos de alguna manera que podemos salir de esta salvación, de alguna manera que algo nos puede pasar. Pero eso solamente nos está haciendo olvidar conocer quién es Dios. Si usted conoce quién es Dios, su fe va a ser más sólida, porque va a confiar en este Dios infinito, que no solamente no tiene límites en lo que Él hace, sino que dice, y no hay pensamiento que se esconda de ti. Es decir, Dios es omnisciente, porque Él conoce todo. Él tiene todo el conocimiento, es decir, su conocimiento aún es infinito. No estamos hablando que solamente su vida es infinita, no estamos hablando que solamente Dios es infinito, siendo Dios. No estamos hablando solamente que sus maravillas son infinitas. No estamos hablando solamente de que para Dios no hay nada imposible y que Él puede hacer todas las cosas. Sino que también estamos hablando de que su conocimiento es infinito. Entonces a veces nosotros cuando vamos a tomar alguna decisión, algo en nuestra vida, siempre estamos titubeando, a veces lo hacemos, nos equivocamos. Pero déjeme decirle que Dios tiene todo el conocimiento. Entonces, cuando Él hace algo o permite algo en nuestras vidas, Él tiene todo el control y Él está haciéndolo de la manera más perfecta posible. Porque Él es lo perfecto. Por eso el apóstol puede decir que la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Pero eso no lo vamos a llegar a entender nunca si no entendemos en primer lugar la infinitud de Dios. Dios es infinito no solo en su poder, no solo en su justicia, no solo en su amor, no solo en su misericordia, no solo en su gracia. Dios es infinito en su omnisciencia, porque Él puede conocer todas las cosas. Y no estoy hablando de conocimiento anticipado de las cosas, estoy hablando de conocimiento que el Señor tiene de las posibilidades y de las cosas que van sucediendo. Dios no necesita solamente anticiparse al futuro. Dios determina que eso sea así, va a ser así. No es que Dios mire al futuro y vea Apocalipsis, sino que Él lo hizo de esa manera. Él lo fabricó de esa manera. Eso es lo que nosotros debemos entender, que el Señor tiene el control. Hay gente que dice, no, que el Señor se aprovecha porque Él conoce las cosas que van a pasar en el futuro. No, Él las ha determinado. Él no necesita conocer algo que puede pasar. Él lo que necesita, Él no necesita nada en primer lugar. Porque Él determina las cosas como Él quiere. Antes que la palabra salga de nuestra boca, el Señor ya la conoce. Y aquí la palabra del Señor dice, no hay pensamiento, ni siquiera hay un pensamiento en mi mente que se esconda de Dios. Porque aún su omnisciencia es infinita. Apocalipsis 1:8 dice que el Señor es el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es decir, Dios no tiene un principio ni un fin. Su vida es infinita. Entonces no puede, como algunas personas confían en líderes terrenales, y esos líderes terrenales le puede pasar algo, se puede morir, le puede pasar alguna cosa, puede de alguna manera vivir algo, experimentar algo, y esa persona se va y lo deja ahí tirado. Pero en cambio Dios tiene una vida infinita. Entonces si usted pone toda su fe y su confianza en Él, es la mayor ganancia que una persona pueda tener. Es la esperanza más sólida que una persona jamás tendrá. Porque Dios es un ser infinito en todos sus aspectos. Vemos también, por medio de las Escrituras, en el Salmo 139, vamos viendo que Dios es un ser infinito en tantos aspectos que ni siquiera hablando todo este día y toda la semana acerca de la infinitud de Dios podría llegar a hablar en su totalidad.
porque aún eso sería imposible. Amén. El Salmo 139, versículo 7 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Qué quiere decir aquí el salmista? Que Dios es omnipresente, pero no solo es omnipresente, sino que Él es infinitamente omnipresente. Este hombre podía de alguna manera graficar que él podía escaparse a todas las posibilidades que él podía, pero aunque él escapase en todas las posibilidades que él podía escaparse de Dios, él podía llegar a comprender que eso era imposible. Porque Dios es infinitamente omnipresente. Por algo las Escrituras dicen que la tierra está llena de su gloria. Es decir, no puede Dios en algún momento uno ocultarse de Dios sin que Dios sepa lo que yo estoy haciendo. Él lo sabe todo. Porque su omnipresencia, donde Él se encuentra, Él no está limitado a un lugar, no está limitado a un país, a una región, no tiene que estar viajando de un lugar a otro. Dios no necesita de eso, porque Él es infinitamente omnipresente. Él también es conocido como el Todopoderoso. Obviamente, ¿cierto? No tenemos que estudiar tanto para decir el poder de Dios no tiene límites. Jeremías 31:3. Jeremías 31:3. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dice, su amor es eterno, extendido hacia su pueblo. El amor de Dios hacia su pueblo es un amor eterno. Es decir, el amor de Dios es infinito. El amor de Dios no tiene límites. No puede decir, no, es que Dios en algún momento nos ama y a otro momento no nos ama. No. El amor de Dios no tiene límites hacia sus escogidos. El amor de Dios es algo tan grande que ni siquiera usted se lo puede imaginar, ni siquiera yo me lo puedo imaginar. Si algo le puedo decir en este momento al estudiar la infinitud de Dios, es que lo mejor que usted puede hacer en la vida es confiar en Él. Lo mejor que usted puede hacer, aún en los momentos más difíciles de su vida, es confiar en este Dios, el cual es un ser infinito en perfección. Es infinito en ser y perfección. Tenemos un Dios que no tiene límites. Tenemos un Dios que en su esencia tiene ausencia de límites. Y dentro de los límites que Él hace, sus límites siempre, su poder ilimitado, o todas las cosas ilimitadas que Él hace siempre van a ser perfectas, siempre. Siempre van a ser perfectas, siempre. Dios, no hay un momento en el cual su infinitud pueda ser infinitamente que se equivoque, no. Él es perfecto, entonces todo lo que hace es acertado. Todas las posibilidades y probabilidades que Él va haciendo y va colocando en nuestras vidas tienen su porqué. Pero si hay algo que nos enseña la Biblia, no estamos llamados a preguntar los por qué. Estamos llamados a confiar de lo que Dios está haciendo. Lo está haciendo de una manera ilimitada. Lo está haciendo de una manera que ni usted ni yo lo vamos a comprender, pero solamente debemos confiar que Él es infinitamente perfecto en su ser. Y así podríamos seguir horas y horas viendo cómo sus atributos son infinitos y perfectos. En su esencia como Dios, quizás no le podamos entender, pero sí podemos confiar y tener una seguridad en Él. Pues servimos a un Dios cuya infinitud perfecta en todos sus atributos lo hace invencible. Una de las cualidades que Él es infinitamente invencible. Entonces, ¿de quién podemos temer?
Por eso ahora que entiendo la infinitud de Dios, puedo entender cuando David podía decir, no voy a temer mal alguno porque tú estarás conmigo. Ahora puedo entender a David cuando estaban, ¿cierto?, estaba el ejército de Saúl, del pueblo de Israel, y estaban acá los filisteos. Y él no podía entender, no podía caberle en la cabeza cómo podía estar amedrentado el pueblo de Israel, si el Jehová de los ejércitos estaba con ellos. Y podía, ¿cierto?, él darle rabia y decir, ¿por qué este incircunciso no habla de esta manera? Ellos van a pelear de esta manera, con sus armas, pero yo voy a pelear en el nombre del Señor de los ejércitos. Por eso podían decir en el Antiguo Testamento que Jehová pelearía por ellos y ellos tenían tanta confianza. Tenían una confianza. Así debe ser nuestra confianza en el Señor. Así debe ser nuestra fe en el Señor. Porque no estamos sirviendo a un Dios de madera, no estamos sirviendo a un Dios de metal, o no estamos sirviendo a un Dios de yeso, que ni siquiera va a oírnos en algún momento. Estamos sirviendo a un Dios tan infinito en todos sus aspectos, que todo lo que hace siempre va a ser perfecto. La palabra del Señor en San Juan 10:28. San Juan 10:28. Dice así la Escritura. San Juan 10:28. 27, perdón. Dice San Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Entonces no entiendo las personas que creen que la salvación se puede perder. No lo comprendo. Si verdaderamente conocieran este atributo de Dios, el cual es su infinitud en todos sus atributos, si Él dice, nadie las va a arrebatar de mi mano, ¿qué parte de nadie no está entendiendo? ¿Acaso no puede confiar en Dios? ¿Acaso su fe en Dios es tan pequeña? Su fe en Dios es tan inexistente que ni siquiera puede confiar en Él, en su salvación. Nadie la va a arrebatar de mi mano, porque mi Padre, el que me las dio, es mayor que todos. Es decir, no hay comparación, entiéndalo, no hay comparación. Y aun si el enemigo de alguna manera puede hacer algo, eso está controlado de acuerdo a la voluntad soberana de Dios. Amén. ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Le voy a decir entienda lo que es infinito? No, nunca lo va a poder entender. Pero conocer la infinitud de Dios nos lleva a confiar más en Él. Amén. Si usted no entiende este atributo, jamás entenderá lo que confiar en Dios significa. Le voy a invitar que oremos a nuestro Dios Padre. Dios Padre, te damos gracias porque hemos podido estudiar, Señor, tu infinitud. Si bien, Señor, no lo podremos comprender en su totalidad, sí la Escritura nos da una tranquilidad tan grande, Señor. Hay muchas veces que nuestra humanidad, Dios amado, titubea. Pero conocerte más nos hace entender, Señor, como Job entendió en el capítulo 42, es aquí que tú todo lo puedes. No hay pensamiento que se esconda de ti, Señor. Tú eres un ser, o como dijo el salmista, tú eres infinitamente Dios. Por amor de tu precioso nombre, permítenos ir conociéndote más, Señor, por medio de estos atributos, que aunque algunos de ellos sean incomunicables, nos has dejado una revelación especial tan grande como lo es la Biblia, para de alguna manera, Señor, nuestro ser entienda. Señor, si bien no lo entiendo en la perfección, sí, Señor, comprendo que solo debo confiar. Confiar en nuestro Salvador, confiar en nuestro Señor, confiar en nuestro Rey Jesús, confiar que el Señor tiene el control soberano de todas las cosas. Eres, oh Dios, infinito
en tu ser y perfección. Eres, oh Dios Padre, infinito en tu ser y perfección. Eres, oh mi Señor Jesucristo, infinito en tu ser y perfección. Eres, oh Espíritu Santo de Dios, infinito en tu ser y perfección. Oh mi único Dios, eres infinito en tu ser y perfección. No nos queda nada más que confiar y poner toda nuestra fe y esperanza, no en lo que nosotros podamos hacer, sino en lo que tú harás, Señor. Nuestras vidas, Señor, están en tu mano. Oh Dios Padre, te suplico que la gracia, la paz y la bendición sean sobre cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mi Dios Padre. Gracias por esta misericordia tan grande que nos das. Gracia y paz, hermanos, en Cristo. Amén.